Muy bien, muchas gracias Hernán. Continuamos con este cuarto Energy Summit del Cronista Comercial que ustedes pueden seguir en vivo a través del sitio del diario cronista.com y de las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Tenemos ahora un panel auténticamente de lujo para estar hablando sobre algo de lo que se mencionó mucho a lo largo de este evento que tiene que ver con la previsibilidad y en mucho de eso incide el marco legal. Por eso nos acompañan hoy, a mi izquierda está sentado José Martínez de Oz, él es socio de MHR Abogados, Francisco Romano, socio del estudio Pérez Alati, Grondona, Benítez y Artsen, y Pablo Aliani, que es una reciente incorporación con su práctica de energía al estudio Gomshil. Muchas gracias a los tres por estar participando hoy en este evento. Y bueno, se habló mucho, lo dicho antes, se habló mucho de competitividad para Vaca Muerta, de necesidad de previsibilidad para atraer inversiones. Mucho de eso depende del marco legal. Entonces, en un momento en el que además se está discutiendo una nueva ley de hidrocarburos, por lo menos es lo que se dice, porque circulan borradores y oficialmente todavía no hay muchas definiciones. La idea es poder consultarlos con ustedes para saber, por un lado, si realmente es necesaria una ley de hidrocarburos más actualizada a los tiempos modernos y, en segundo término, qué es lo que esa ley debería tener para que realmente sea un catalizador de inversiones y que dé esa competitividad y previsibilidad que el sector tanto necesita. Empiezo por orden de cómo están sentados. José, ¿el marco legal es suficiente para que sea competitiva Vaca Muerta o realmente hacía falta una ley de hidrocarburos? El problema creo que no está en la ley de hidrocarburos. La verdad es que tenemos una ley de hidrocarburos del año 1967 que funcionó bien. Hay una reforma más reciente en el 2013 en donde en definitiva tenemos una nueva ley que incorporó la figura de las concesiones de explotación no convencionales y ha tenido un buen resultado. El problema ha estado en las políticas. Y así como yo hago un símil, así como decimos que Vaca Muerta es condición necesaria pero no suficiente, porque digamos, está la roca, pero tiene que estar acompañada. Lo mismo pasa con el marco legal. A mí me gusta hablar de que hay como 3 niveles de condiciones aquí, aparte de lo legal. Por una parte tenemos, llamémoslo, el marco macroeconómico. Es decir, para que haya un ambiente favorable a inversiones, necesitamos una macroeconomía sana, quiere decir fundamentalmente niveles de inflación bajos, libre ingreso de divisa, libertad cambiaria, no va a haber project financing para financiar ninguno de los proyectos masivos que se necesita para desarrollar Vaca Muerta, ni siquiera vamos a poder financiar proyectos, por ejemplo, de almacenamiento subterráneo o financiar proyectos todavía más ambiciosos de LNG si no tenemos básicamente un sistema de libertad cambiaria. Y de la mano de eso viene la solvencia fiscal. Porque mientras tengamos un Estado insolvente, va a estar siempre la tendencia, la tentación de romper las reglas de juego. Por eso digo que, así como Vaca Muerta es condición necesaria no suficiente, pasa lo mismo con la ley de hidrocarburos. Por mejor ley que tengamos, por mejor ley nueva que pueda dictarse con beneficios adicionales o promociones adicionales o protecciones, si el Estado continúa en las condiciones actuales siendo un Estado básicamente insolvente, la tentación de romper las reglas de juego va a seguir. Bien. Por eso que esto se acopla también con la necesidad de tener estabilidad institucional y un poder judicial independiente. De ahí en más podemos hablar de las cosas que necesita una nueva ley o que puede reforzar una nueva ley, que pasan básicamente, a mi modo de ver, por 3 ejes centrales. En primer lugar, vuelvo al tema de la libre disponibilidad de divisas. Es decir, adicionalmente a tener, digamos, libertad cambiaria, la legislación tiene que reforzar el término de libre disponibilidad de divisas que se produzcan durante o en la operación. De la mano con eso, la libertad de exportación. Creo que hay consenso de que el país necesita exportar los hidrocarburos si quiere desarrollar Vaca Muerta a gran escala.
Es decir, creo que hay consenso de que el mercado interno no es suficientemente grande para justificar, para servir de ancla para un desarrollo masivo de vaca muerta. Y si queremos exportar, la exportación no puede estar subordinada a permisos de corto plazo y discrecionalidad estatal. Necesitamos permisos de exportación de largo plazo. Bien. Y sin retenciones a las exportaciones. Perfecto. Te hago un punto ahí. Señalaba José recién que sin un marco institucional más fuerte, la ley, no digo que no sirva, pero que no sería lo prioritario. Te pregunto a vos, Francisco, si conseguís una apreciación o al contrario, la existencia de la ley sería un elemento más que apuntalaría esa institucionalidad que hace falta para atraer las inversiones. Yo coincido en general con lo que dijo José. Me parece que el tema pasa sobre todo por, primero, entender que para desarrollar vaca muerta con todo su potencial no alcanza con la inversión local, se necesita inversión extranjera. Segundo, entender que se necesita un consenso de todos los actores, no solamente de algunos o de parte de la cadena de valor, como le llamamos en la industria, sino de todos los actores. ¿Qué quiero decir? Estado federal, provincias, empresas, sindicatos, básicamente. Y en toda la cadena de valor me refiero desde el pozo hasta el surtidor, ¿no? Entonces, tener todo ese consenso es fundamental. Y en tercer lugar, fundamental el cumplimiento, es decir, más que sacar una nueva ley, lo importante es que el Estado argentino sea capaz de generar confianza. Y para generar confianza no la generás creando nuevas leyes, sino cumpliendo con la legislación y con el marco regulatorio que hay. Lamentablemente hay muchos casos de incumplimientos. Por decirte uno, está el decreto 1053, famoso, donde prácticamente se especificó, de hecho, el precio del gas. Se prometió cubrir ese diferencial a los productores y nunca se cumplió. Era un plan de cuotas que se pagó solamente la primera cuota. Me voy al crudo y pienso en el decreto 929 del 2013, donde se prometía que en caso de control de cambio se iba a poder exportar y retener en el exterior, digamos, las divisas provenientes de esas exportaciones. Tampoco se cumplió. Entonces, la ley sí, yo creo que puede ayudar, pero es un punto de partida más que un punto de llegada. Es decir, para generar las condiciones, la ley tiene que decir lo que tiene que decir, que básicamente pasa por el tema de los precios, que tiene que ser ligados al precio internacional, porque se habló en un momento en los trascendidos, porque hay muchos rumores, ¿viste?, de lo que va a decir la ley. Se hablaba de que iba a haber una franja donde ibas a tener un tope y un piso, y eso realmente para las empresas internacionales es algo totalmente incomprensible, porque desalienta las inversiones, porque divorcia el precio del crudo del precio internacional, y además las experiencias locales tampoco fueron buenas. Tuvimos el decreto 566 en 2019, que lo que hizo fue ponerle un tope al precio del petróleo en dólares y en pesos, que es algo que nunca habíamos visto. Después el barril criollo, el decreto 488 en el año 2020, también fracasó, lamentablemente, porque era una buena idea, porque pretendía mantener la actividad y generar entonces un nivel de precio acorde, pero en la práctica no se pudo concretar, porque las refinadoras no estaban dispuestas a pagar ese precio, y entonces las transacciones no fueron a ese precio, y las provincias se quedaron molestas porque estaban pensando en cobrar regalías sobre esa base, y todo terminó en la Corte. Entonces, ahí tenés dos ejemplos de cómo ponerle topes o precios pisos al precio, la verdad es que no ayuda. Y después lo que decía José, el tema de la libre disponibilidad de divisas y la libre disponibilidad de la producción. Es decir, estar seguros que podés exportar, porque todos los países ponen cortapisas a la exportación cuando no está cubierta la demanda local, pero el tema es la discrecionalidad, o sea, buscar algún elemento de certidumbre en ese aspecto para que la empresa que está invirtiendo en hacer una planta de LNG, por ejemplo, gas licuefaccionado, sepa que ese LNG lo va a poder exportar, y lo va a poder exportar en dólares, y va a poder tener esos dólares
para lo necesario, es decir, para pagar importaciones, para hacer dividendos, y la estabilidad fiscal. Serían esos los elementos que yo creo que habría que contemplar. El precio, la libre disponibilidad de divisas, la libre disponibilidad de producción y la estabilidad fiscal por un government take cambiante, arbitrario, caprichoso. Sí, cambia permanentemente la ecuación del negocio. Exactamente. Pablo, teniendo en cuenta esta enumeración de incumplimientos que entre muchos otros mencionaba Francisco recién, en tu opinión, la sanción de una eventual nueva ley de hidrocarburos, ¿qué tipo de señal daría al inversor? ¿Sería, como decían tus colegas, un punto de partida o una señal de acá empieza otra fase, o más de lo mismo y se siguen sumando contingencias sobre la inversión en la Argentina? No, Juan, yo creo que claramente debería dar un marco nuevo donde las compañías vean que tienen una estabilidad fiscal y regulatoria hacia adelante, donde poder desarrollar sus proyectos. No creo, como decían tanto José como Francisco, que sea necesaria una reforma de la ley de hidrocarburos como está. La ley de hidrocarburos, aprobado desde el año 67, ser un instrumento viable para la canalización de las inversiones petroleras. Ahora bien, creo que sí es importante y tenemos que hacerlo lo antes posible, buscar un paquete que permita que nuevas inversiones lleguen a la industria. Como sabemos, el shale principalmente requiere de gran escala. Los americanos lo han probado así y ellos mismos lo dicen, shale is scale. Y para que haya escala necesitamos que vengan nuevas empresas, que las que están decidan todavía invertir más y confiar en el país. Uno de los problemas que también tiene a veces los gobiernos es que se quedan en las buenas intenciones de estas legislaciones. Hacer una muy buena ley de incentivos para la inversión va a requerir que después, cuando tengan que reglamentar partes de esa ley, lo hagan rápidamente y que además no entren en un exceso regulatorio que termine jugando en forma adversa contra los beneficios que la ley planteó. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en el caso que mencionó Francisco del decreto 929, que nunca fue reglamentado, y todas las... Recordemos el decreto 929, exactamente qué es lo que determinó. Fue el decreto que salió al momento en donde se realizó la primer inversión importante en el shale play de Vaca Muerta, que fue Loma Campana, Loma La Lata, entre YPF y Chevron, y donde se daban un montón de beneficios a partir de la inversión de una cantidad de dinero que eran $1.000 millones en un plazo de 3 años. Y a partir de ahí tenías todos estos beneficios de poder exportar una parte de tu producción y quedarte con las divisas que se generaban del producido de esa venta en el exterior. La verdad es que al momento esos yacimientos ya han empezado a producir y, como decía Francisco, no se ha podido cumplir con esa norma. Así que yo vería también con cuidado esto, ¿no? Se va a pasar una nueva legislación que no tenga muchas reglamentaciones, y que si tiene reglamentaciones se hagan rápido, no se dé discrecionalidad a la autoridad de aplicación para poner trabas y mecanismos complejos que atenten contra los beneficios y las buenas intenciones de la ley. Uh-huh. En términos de lo que implica la inversión en shale, estuvieron hablando ejecutivos CEOs del sector a lo largo de la jornada, y ellos planteaban desafíos desde lo operativo a lo financiero y lo técnico. Desde el punto de vista legal, la explotación de hidrocarburos no convencionales, ¿plantea algún tipo de desafíos adicionales, en cuestiones técnicas que tengan que ver con resguardos legales para que la inversión se pueda canalizar? Mira, yo diría,
plantea desafíos, muchos de los que han sido resueltos con la última reforma que hubo en la ley de hidrocarburos. Por eso dije que la ley de hidrocarburos no solamente funcionó bien, sino que ya tenemos una versión nueva que contempla expresamente la figura de la concesión de explotación no convencional. Y muchos de los desafíos que provienen de las diferencias entre la explotación no convencional encuentran solución dentro de ese marco legal. De manera tal de que por ese lado no es necesaria una nueva ley. Lo que tenemos está funcionando bien. Como han dicho Francisco y Pablo, lo importante es que ahora es que cumplamos la ley. Y la cumplamos sin subterfugios. Por eso es que cuando hablamos de la nueva ley, y hemos visto varios de los borradores que vos mencionabas, Juan, algunos de los borradores la verdad es que son buenos. Pero también algunos de esos borradores lo que vuelven a hacer es repetir, digamos, beneficios o protecciones que ya existen en el marco legal. El problema es que, como la que mencionaba Pablo recién del decreto 929, pero el problema es que no se han cumplido. Entonces, lo que uno se pregunta, no solamente como abogado, además nos lo preguntan nuestros clientes, y me dicen, si no cumplieron lo que hay, ¿qué garantía voy a tener de que cumplan la nueva norma? Uno puede decirle, bueno, lo anterior es un decreto, esto va a ser una norma legal. Es verdad, tiene más fuerza. Pero lo cierto es que, en definitiva, por más que tengamos una ley, si el país sigue teniendo los problemas macroeconómicos que tiene, la inestabilidad cambiaria, la inestabilidad regulatoria en materia fiscal y la falta de solvencia fiscal, están todos los incentivos para que, no cualquier gobierno, pero algunos gobiernos, o la mayoría de los gobiernos, quieran saltar el cerco, incumplir las normas cuando el zapato les apriete. Todos sabemos que, en definitiva, las urgencias políticas de corto plazo hacen que los gobiernos se desvíen de los objetivos de largo plazo. De manera tal de que la nueva ley, bienvenida sea si trae elementos nuevos, seguridades adicionales o aclarar algunas cosas que pueden mejorarse, por ejemplo, el sector midstream, por ejemplo, en materia de concesiones de almacenamiento de gas subterránea. Bienvenidos a algunas cosas que hay, por ejemplo, en materia de LNG. Pero no nos engañemos, la nueva ley no va a solucionar automáticamente los problemas si no lo cumplimos. Las leyes ayudan, dan marcos regulatorios de cumplimiento, pero no necesariamente cambian las conductas humanas. Debe haber un cambio cultural de los gobiernos de cumplir con lo que tienen. Si no, volvemos a lo mismo. Recién mencionaba José el midstream. Y hay un tema que cuando uno dialoga con ejecutivos del sector, emerge en la agenda como las cuestiones que regulatoriamente quizás limitan bastante a los proyectos. Francisco, ¿podés explicar por qué puntualmente y por qué se necesitaría un retoque ahí? Bueno, en realidad ya hubo algunos retoques en el marco regulatorio para el midstream. Yo creo que es cierto que la infraestructura que tenemos hoy no alcanza para mover, digamos, toda esa producción, pero de todas formas, de nuevo, yo creo que es un tema más de dar las condiciones necesarias para la inversión en esa infraestructura, en esos gasoductos, oleoductos que hay que desarrollar, evidentemente. Y esa necesidad de promover la inversión tiene que tener en cuenta que Argentina no está sola con su excelente prospecto Vaca Muerta, sino que compite con otros países con distintas condiciones. Por ejemplo, yo a veces lo comento y sorprende un poco, pero la mayoría de las inversiones extranjeras en Sudamérica están yendo a Guyana, donde también hay un prospecto muy importante offshore, que es continuidad geológica con Venezuela. Y bueno, es una realidad que el país compite con otros países y con otros sistemas. Y también es una realidad que hay un tiempo para todo. Es decir, ahora estamos en un tiempo propicio, pero las inversiones que se requieren son muy importantes y no es que la ventana es muy larga, porque estamos en el medio de una transición energética, como se dijo en muchos paneles de este Energy Summit, ¿no? Que ya se ve mucho en Europa y en Estados Unidos y en Canadá, pero que tarde o temprano también va a llegar aquí. Entonces,
tener en cuenta que tampoco es que podemos demorar mucho el poner las condiciones necesarias para que todo este desarrollo tenga lugar. Bien, la última para cerrar este panel es para Pablo, teniendo en cuenta la situación actual, digo, no es que tampoco está todo el sector esperando que salga una ley para ir desarrollando proyectos. Digo, hay cosas que en el medio se van haciendo. En tu función de abogado y especializado en la materia, ¿cuáles son las 3 cosas a las que particularmente le prestás atención en el asesoramiento legal antes de canalizar una de estas inversiones? Bueno, mira, yo creo que hay varias cosas que para inversiones de gran escala, como son generalmente las de hidrocarburos o mineras y demás, tenemos que tener presente que nuestros clientes miran primero. Uno es el acceso al canal cambiario, digamos. Pasó a ser algo crítico en la Argentina para alguien que viene a enterrar sus dólares acá, a invertir y no llevarlos a Guyana o a otro país. El tener la posibilidad de acceder a la divisa. Eso es fundamental y surge en cada uno de los proyectos que estamos asesorando. ¿De qué manera yo puedo tener un canal que me permita pagar deudas que contraigo en el exterior, que me permita pagar intereses, pagar importaciones, pagar dividendos, sacar el dinero que en algún momento voy a tener porque logré una ganancia después de haber invertido un montón en el país? Ese te diría que es un punto principal. Otro de los puntos que se miran mucho fundamentalmente en nuestra industria es el precio, que es algo que ya dijimos. Es decir, no solo seguir pensando en mecanismos como el del barril criollo que se mencionó anteriormente, sino pensar en tener un precio de paridad de exportación nuevamente. Si vamos un poquitito para atrás, cuando nos tocaba asesorar años atrás, veíamos que solamente con un poco de precio y los decretos de desregulación que nos daban el 70-30, que era la posibilidad de mantener el 70% de las divisas fuera del país, ya con eso se canalizaban muchas inversiones. Y después la estabilidad, digamos, es como última cosa, te diría, que es lo que se mira en distintos aspectos, ¿no? En el fiscal, en el regulatorio. Y esas son las cosas que más miran hoy para proyectos grandes, ¿no?